Buenos días, mi nombre es Jason Ramírez, soy abogado situado en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, y funjo como funcionario de la Comisión Nacional para los Refugiados como abogado analista. Actualmente estudiante de la especialización en Derechos Humanos, cátedra que hoy impartiré un poco con cada uno de los que me escuchan. Eh, Expondré sobre los actores llamados a participar en la educación para los derechos humanos. Como podemos ver, algunos de los actores son la familia, la escuela, la comunidad educativa, tenemos las organizaciones sociales, religiosas y políticas, tenemos los medios de comunicación social, tenemos por acá las organizaciones no gubernamentales y tenemos el poder popular. Iniciemos entonces de la siguiente manera. La educación es el ente primordial, la columna vertebral de nosotros como seres humanos. Y no es un mero mecanismo para promover los derechos humanos, sino un fin en sí misma. Al postular la educación como un derecho humano, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se basaron en el concepto de que la educación depende de los valores. O sea, que la educación siempre se vincula con los valores y los sostiene. Ahora bien, entre esos actores que mencionaba tenemos a la familia. La familia, al ser la entidad natural social donde vive el hombre de forma habitual, es la principal responsable para llevar a cabo el aprendizaje de ser lo que es decir, de humanizarse, de humanizarnos, de la manera más plena que sea posible. Es por esto que el papel educativo de la institución familiar es insustituible. Y en la familia cada ser humano descubre no solamente su propia identidad, sino que como persona radical e irrepetiblemente valiosa, también aprendemos a respetar la identidad de cada ser humano, que es súper personal. Cada persona es dotada de los mismos derechos y merecedor de respeto. Y todo por ello, porque tenemos diversidades ideológicas, religiosas, radicales, económicas o sociales. Y de aquí deviene la igualdad del ser humano. Ahora muy bien, vamos a hablar de la parte de los actores de la escuela. La escuela tiene un papel invaluable en la sociedad. Ella no solo es un espacio donde se construyen saberes y se desarrollan habilidades de los jóvenes, de los niños, niñas y adolescentes, sino que es sumamente importante para la formación identitaria tanto de cada uno de ellos como de la educación superior, a fin de lograr la aplicación de la práctica de estos derechos humanos que hoy por hoy estamos conociendo. Indudablemente, las propuestas de educación popular lograron una confluencia ideal con iniciativas de educación igualitaria, de participación, de solidaridad, de reivindicación de otros valores humanistas. Un aspecto fundamental se refiere a las relaciones interpersonales de sus miembros, con el director, con los profesores, con los alumnos, con el personal administrativo y exactamente con los padres de familia. Estas relaciones, si queremos que la escuela eduque en derechos humanos para la paz, deben ser igualitarias y participativas, democráticas, basadas en el respeto. Cuando hablamos de la comunidad educativa, los maestros tienen que ser los grandes anunciadores y promotores de los derechos humanos, ya que ellos son nuestro modelo a seguir. Y a través de sus procesos educativos, veremos que son los primeros responsables. La educación con frecuencia ha reflejado y reforzado los valores más vigentes de la comunidad, que tienen una gran responsabilidad en la implementación, el respeto, la exigencia y garantía de los derechos humanos de cada comunidad que representan, ya que vemos que cada comunidad puede tener su escuela, su liceo y, ¿por qué no?, hasta su universidad. Cuando hablamos de los medios de comunicación, los medios de comunicación son una de las principales características de la educación en derechos humanos en la actualidad, ya que gracias a ellos
no limitamos en transmitir contenidos. Es por ello de que tienen gran importancia su fuerza en la educación y en la exigencia de los derechos humanos, ya que a través de métodos instrumentivos como experiencias a nivel popular o de sectores profesionales, aportamos y hacemos un gran resultado en la medida en que nos permiten educar, entender y poner en práctica las realidades que cada comunidad vive, las exigencias de cada comunidad. Cada vez que un medio de comunicación se acerca a una zona vulnerable, está educando a las demás zonas sobre la exigencia de sus derechos humanos. Ahora bien, las organizaciones sociales. Cada grupo o sociedad tiene una organización de valores y normas inconscientes, pero debe educarse y debe educarse en materia de derechos humanos, del respeto de estos, de respetar cada persona, del respeto hacia mi vecino, de respetar mis derechos también, y empezamos aquí a notar entonces una sociedad cívica, ya que si respeto mis derechos, respeto los derechos de mi vecino, vamos a vivir en unión. Como cuando las arañas hacen o tejen sus ramas, entonces vemos que la organización social se va unificando. Es por ello que las organizaciones sociales tienen una gran responsabilidad en educar con ciudadanos para lograr que nuestros países sean democráticos y ricos en materia de derechos humanos. La meta de la educación de toda sociedad se aprecia por su humanidad, por su universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y ellos se refieren al referente ético más adecuado para las sociedades actuales. Ahora las organizaciones políticas en educación tienen una fuerza creciente en el mundo hoy por hoy. Se juega el carácter de desarrollo de la democracia y de la propia ciudadanía. Yo pienso que las organizaciones políticas les falta la materia de derechos humanos. El conocimiento de que cada persona tiene derechos y debe respetarse. Implementar la formación en las organizaciones políticas es el llamado de potencial humano que debe ser prioritario. Y esto no solamente es un problema técnico, ni pedagógico, ni financiero, ni institucional, sino que es de nosotros como sociedad que tenemos que implementar hoy por hoy a los partidos políticos que aspiran a ser organizaciones políticas que formen lograr una forma máxima que demuestren el civismo, que demuestren la educación en derechos humanos, que es necesaria. Es necesaria para construir un país. La parte religiosa, la actuación de las organizaciones religiosas ha sido representada desde hace muchísimos años a través del tiempo por postulados que son de mayor relevancia católicos. Algunos de sus postulados se cruzan con propuestas y principios propios de la educación en derechos humanos. ¿Por qué? Porque existen conceptos de dignidad humana, de opción preferencial por los pobres, de justicia social. La Iglesia tiene una actuación importante a través de la fe para el respeto de los derechos humanos de las personas más vulnerables. Innumerables agentes pastorales y demás activistas religiosos se incorporan a la tarea de difundir y concientizar sobre estos postulados, que, directa o indirectamente, crean un terreno propicio para la educación de los derechos humanos, para el respeto que merecen los derechos humanos. Ahora, cuando hablamos de las organizaciones no gubernamentales, tenemos algo muy claro. Las ONG han jugado un papel importante en el fomento de los derechos humanos por todos los medios accesibles. Educación, protesta, denuncia. Pero lo que nos ocupa el día de hoy es la educación. Y ellos ayudan a que los individuos desarrollen conocimientos y destrezas que les permiten resolver sus necesidades básicas o que les permite aprender cuáles son sus derechos, cuáles son los métodos para exigirlos y cuáles son los métodos o las instituciones a las cuales se puede hoy por hoy asistir en Venezuela, como por ejemplo la principal, la Defensoría del Pueblo, donde podemos ir documentados sobre una problemática que
existe en nuestra comunidad y podemos resolver nuestras necesidades básicas con el fin de que las personas también tomen conciencia de sus derechos. ¿Okay? Cuando hablamos del poder popular, la educación para los derechos humanos e inclusión social son las condiciones esenciales para alcanzar el desarrollo de las sociedades humanas y de las personas por las cuales, mediante la participación del pueblo de manera protagónica, deberán educar a cada comunidad en materia de derechos humanos. Para que cada individuo conozca sus derechos y, como lo he venido diciendo, los pueda reconocer, respetar, exigir, respetar el derecho de mi vecino, respetar el derecho de mi hermano, respetar el derecho de mi compañero extranjero, respetar el derecho de una persona refugiada o un solicitante de refugio que viene a nuestro país. Para finalizar, es importante argumentar que los estados tienen el deber, la obligación de cuidar de todos los actores que trabajan en las actividades educacionales para los derechos, de todos los promotores, de todos los defensores de los derechos humanos, de todos los que hoy por hoy educan en la materia de derechos humanos, las familias, las organizaciones religiosas, políticas, sociales, las personas que activan ese poder popular de manera protagónica. La verdadera educación en derechos humanos es aquella que apunta al cambio no solo de las situaciones estructurales, sino de conductas y actitudes personales que como defensores de derechos humanos podemos tener, porque somos seres humanos y no somos perfectos. Agradezco mucho por la oportunidad y esta fue la parte de la clase de la cátedra que hoy pude implementar sobre estos actores que son muy importantes en la actualidad para tener un país desarrollado, un país rico en valores, en ética, una sociedad avanzada, pluricultural. Muchas gracias.